Hola, bienvenidos. Este es el último video que subo al curso de cálculo diferencial. En este video explico algunas de las derivadas de funciones importantes que no hemos tenido la oportunidad de trabajar en los temas anteriores. Reglas como derivar, por ejemplo, una función trigonométrica inversa, una función logaritmo, exponencial. Estas no hemos tenido oportunidad de ver esas reglas en aunque no es un tema de diferenciales. Lo quise incluir en el final. También incluyo en este video una técnica de derivación que es muy potente, que es capaz de resolver derivadas de funciones complejas, que es una técnica muy sencilla de derivación que se llama derivación logarítmica. Y al final de este video voy a explicar lo que es un diferencial y cómo se puede obtener el diferencial de una función. Antes de empezar, sí me gustaría agradecerles toda su atención a esta serie de videos y de trabajo, en especial en este curso, en este semestre tan difícil, todo su esfuerzo y empeño que se ha visto reflejado en el trabajo que me han estado entregando en el curso. Entonces, agradecerles de antemano y vamos a empezar este último tema. Primero les voy a presentar lo que son las reglas de derivación para funciones trigonométricas inversas. Como ustedes recordarán, las funciones trigonométricas inversas a veces no están definidas en todos los reales, sino tienen un dominio de definición. Entonces aquí me dicen si yo tengo que derivar la función seno inverso de x, ¿cómo puedo encontrar la derivada? O coseno, si se fijan son iguales, lo único que cambia es el signo. La función tangente y la función secante. Aquí están las reglas que podemos utilizar. Las reglas no cambian cuando nosotros transformamos estas reglas para que se pueda usar la regla de la cadena, es decir, cuando derivamos aquí, cuando el ángulo no es x, sino u, lo único que cambia sería que al final de derivar, o aplicamos la misma regla, pero al final de derivar lo multiplicamos por la derivada de u. Eso es usando la regla de la cadena. Entonces están aquí ya las 6 funciones trigonométricas inversas, y cuando utilizamos un argumento que valga u, la única diferencia con el argumento que vale x es que al final multiplicamos por la derivada de u. Esa es la única diferencia. Esto es con la regla de la cadena. Vamos a resolver un par de ejemplos para que vean cómo se utilizan estas reglas. Por ejemplo, aquí en el problema 1 me piden obtener la derivada de la función arcoseno de 3x menos 1. Entonces yo identifico, aquí lo voy a poner mi problema, f de x es arcoseno de 3x menos 1, identifico el ángulo u con 3x menos 1, la derivada vale 3. Entonces yo voy a usar la fórmula 1, aquí la anoté para no estar regresando a la hoja anterior. Entonces me dice que es 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrada. Entonces aquí pongo que es 1 sobre la raíz de 1 menos u al cuadrado. Y tengo que multiplicar al final por la derivada de u. Aquí lo que podemos hacer para simplificar esta derivada es elevar el binomio al cuadrado. Entonces aquí tengo el binomio al cuadrado desarrollado. Aquí nada más tengo que tener cuidado de tomar en cuenta el signo. Aquí ya multiplico estos numeradores, me queda el 3. Y aquí abajo este 1 con este menos 1 se va a cancelar y entonces ya queda simplificada mi derivada. Si se fijan, es muy sencillo, solamente ir aplicando lo que dice la regla. ¿Sí? Aquí en el problema 7 ya se pone más interesante porque la u que tengo yo en mi problema es un cociente. Entonces cuando yo necesite multiplicar por la u' aquí para encontrar la derivada, tengo que derivar el cociente de dos funciones.
Aquí yo anoté el problema 7 de nuevo, que es mi función es arcotangente de x menos 1 sobre x más 1. Entonces yo voy a utilizar esta fórmula 3 que me dice que es 1 sobre 1 más u cuadrada por u'. Entonces u sería mi ángulo, que es esta fracción, y entonces para derivar u, ponerlo aquí, al final multiplicar por la derivada de u, tengo que derivar este cociente. Recordando cómo se deriva un cociente, es el de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, entre el de abajo al cuadrado. Aquí derivo este factor, la derivada de 1 menos x es menos 1, este otro factor se queda sin derivar, este otro factor se queda sin derivar, y la derivada de 1 más x que vale 1. Aquí tengo que tener cuidado con este signo, multiplicamos con la distributiva este 1 por este menos 1, me queda menos 1, esta x por este menos 1. Este menos es importante, afecta a los términos que están aquí en esta multiplicación, entonces al multiplicar 1 menos x por 1 me queda 1 menos x, y aquí multiplico por este menos, me quedaría menos 1 más x. Simplificamos términos semejantes, las x se van a cancelar, y este menos 1 me queda, al simplificarlo, menos 2. Aquí abajo me queda el mismo binomio al cuadrado. Entonces yo ya tengo la derivada de u, que es u', y ya nada más sigo la regla para derivar la arcotangente. Me quedaría como 1 sobre 1 más u al cuadrado. De una vez sustituyo lo que vale u, es 1 más u al cuadrado por la derivada de u, que ya la tenía aquí, y ya lo que queda es simplificar. Aquí puedo sumar estas dos fracciones, aquí divido entre 1 para hacerlo fracción, sumo las dos fracciones, aquí está, sumadas las dos fracciones, y luego quitamos, elevamos aquí los binomios al cuadrado, me quedan estos trinomios. Simplificando términos semejantes, este término es igual con este, se va a cancelar, y aquí simplificando me queda estos términos de aquí. Arriba me quedaba multiplicado por un menos 2, aquí lo tengo, y el 2 también se puede simplificar, y entonces me quedaría ya la derivada como menos 1 sobre 1 más x cuadrada. Vamos ahora a pasar a lo que son las reglas para la derivación de funciones exponenciales y logarítmicas. Son funciones, tanto la exponencial como la logarítmica, que tienen muchas aplicaciones en ingeniería, entonces son funciones que tenemos que aprender a utilizar muy bien y que tenemos que aprender a derivar muy bien e integrarlas igual. Entonces, en general, una función exponencial se puede expresar de esta forma, como a la x, aquí el exponente es la variable, y un caso particular cuando a vale 2.71, no, tiene muchas decimales infinitas, tengo aquí el número e, que es el número de Euler. Este es un caso especial del exponencial. Entonces voy a tener reglas para derivar tanto a la x como e a la x. Para a la x, para derivarlo, multiplico por el logaritmo natural de a y multiplico por a la x. Esa va a ser la derivada. Usando la regla de la cadena, pues si yo tengo a la u y lo quiero derivar, pues es a la u por logaritmo natural de a por u', usando la regla de la cadena. Esta misma regla se puede utilizar cuando la a vale e. Voy aquí a cambiar un poquito de lápiz. Si la a vale e, entonces yo puedo aplicar esta regla para derivar e a la x, que sería logaritmo natural de a, en este caso e, todo esto por a la x, que sería e a la x. Pero logaritmo natural de e vale
1. Ustedes lo pueden comprobar en su calculadora. Otra es interpretar. Yo aquí tengo la e elevada a la potencia 1 y si ustedes recuerdan, cuando yo tengo logaritmo, el exponencial más bien, y yo le aplico un logaritmo, se cancelan porque son funciones inversas, la logaritmo y la exponencial, y solamente me queda la x. O cuando yo tengo el logaritmo y yo le aplico una exponencial, se cancelan, son operaciones inversas y esto solamente me queda x. Entonces si aquí interpretamos como que el exponente vale 1 de la e, entonces el logaritmo natural de e vale 1. Por eso cuando yo derivo e a la x, el resultado es e a la x. Es una función que al derivarla me queda la misma función, es una función especial. Cuando no tengo el exponente x, yo puedo poner un exponente u y usar la regla de la cadena multiplicando por la derivada de u para derivar la exponencial. Vamos a ver cómo se aplica esta regla. Creo que antes viene también la regla para los logaritmos. Si yo tengo un logaritmo base a, una función que es una función logarítmica, logaritmo base a de x, así se lee, su derivada va a ser 1 sobre x logaritmo natural de a. Si en particular el logaritmo es base e, esto significa logaritmo base a de x es logaritmo natural cuando la a vale e en particular de x. ¿Sí? Entonces aquí para la derivada igual podemos obtener la derivada usando esta regla. Si yo quiero derivar el logaritmo natural de x, sería 1 sobre x por logaritmo natural de e. Y esto ya dijimos que vale 1. Por eso la derivada del logaritmo vale 1 sobre x. Y las dos correspondientes reglas para cuando no tengo que derivar el logaritmo de x o el logaritmo natural de x, sino el logaritmo natural de u y el logaritmo base a de u. Usando la regla de la cadena, lo único que cambia es que tenemos que multiplicar por u'. Ahora sí, vamos a aplicar estas reglas en algunos problemas para que vean más o menos cómo es la aplicación. Empiezo con el problema 1. En el problema 1 me piden, sí, empezamos con el problema 1. Me piden derivar la función f de x igual a x por e a la menos 3x. Yo aquí distingo que tengo la multiplicación de dos funciones que dependen de x y e a la menos 3x, entonces tengo que derivar como utilizando la regla del producto. Si ustedes recuerdan la regla del producto, si yo tengo que derivar un producto, es la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Entonces aquí yo derivo la primera, la pongo sin derivar, derivo la segunda, aquí lo tengo prima, por la segunda por la derivada de la primera. Entonces voy a derivar e a la 3x, se pasa igual sin derivar. Derivo e a la 3x, e a la menos 3x, perdón, y entonces derivo mi exponente usando la regla de la cadena. La derivada de e a la u es e a la u por u'. Entonces aquí tengo e a la u por u'. Más esta misma exponencial sin derivar por la derivada de x que vale 1. Simplificamos, aquí menos 3 lo multiplico por la x, lo pongo como coeficiente. Y aquí lo multiplico por 1. Y yo puedo factorizar e a la menos 3x y poner mi resultado de esta forma, ya simplificado. O se puede dejar también así, aquí ya está derivado. Vamos a resolver ahora el problema 6. En el problema 6 tengo un logaritmo natural de x a la cuarta.
Entonces yo identifico esto como una función potencia. Si recuerdan cómo se derivan las funciones potencia, se baja la potencia, se le quita 1 la potencia y luego usando la regla de la cadena, lo que yo tenga aquí como u lo derivo y pongo la multiplicación por u'. Entonces aquí simplificamos, me queda 4 logaritmo natural de x al cubo y la derivada del logaritmo de x, que es 1 sobre x. Multiplicamos y me queda ya simplificada mi derivada de esta forma. Aquí multiplicamos esta fracción por esta fracción, me queda numerador por numerador entre denominador. Vamos a continuar. Aquí vamos a resolver el problema 2. En el problema 2 tengo que identificar que yo tengo el producto de dos funciones que dependen de x. Aquí la exponencial depende de x. Y también tengo otra función que es seno de x, coseno de x. También es una función que depende de x. Yo aquí le coloco estos paréntesis rosas para decir que yo tengo el producto de dos funciones, esta función y esta función. Y poder utilizar la regla del producto, esta que está aquí. En matemáticas siempre es muy conveniente saber usar los paréntesis. Me ayudan mucho para la simplificación algebraica, para entender mi problema. Entonces yo aquí uso paréntesis para significar que yo tengo una multiplicación de dos funciones. Entonces es el primero sin derivar por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Yo aquí hay quienes no ponen este paso, ya se van directamente a derivar, también se vale. Entonces la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno. Y aquí pongo este factor sin derivar por la derivada de e a la x, que vale e a la x. Aquí simplificamos, multiplicamos con la distributiva dos veces e a la x por coseno de x, e a la x por menos seno de x. Y aquí también uso la distributiva dos veces e a la x seno de x y a la x coseno de x. Y simplifico, estos dos son términos semejantes. Son igualitos, pero uno con signo más y uno con signo menos se me cancelan. Y estos son términos semejantes. Tengo aquí esta manzana más esta manzana, me quedan dos manzanas y yo ya tengo simplificada mi derivada. Vamos ahora a resolver el problema 8, ya se puso un poquito más interesante. Yo tengo que derivar una función que es un logaritmo, pero el argumento de mi logaritmo, donde yo estoy aplicando mi logaritmo, es una raíz de x más 1 entre x menos 1. Para hacer eso, entonces yo voy a usar esta regla que anoté aquí. Yo tengo que, si yo quiero derivar logaritmo de u, tengo que poner 1 sobre u por u'. Entonces, u va a ser esta raíz. Y ya nada más tengo que derivar u. Para derivar esta raíz, yo la pongo como una función potencia. Y yo voy a usar la regla de la cadena. ¿Cómo se utiliza la regla de la cadena para una función potencia? Se baja la potencia, se le quita 1 a la potencia. La u no le pasa nada, aquí la dejo. Y luego multiplico por la u'. Aquí para tener la multiplicación por u', yo tengo que derivar este cociente. Recordando la regla del cociente, es el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado. Simplificamos, aquí multiplicamos este binomio por este monomio por este monomio, aguas aquí con este signo porque afecta a los dos términos de aquí, hay que checar muy bien ese signo. Aquí me queda este binomio al cuadrado, aquí las x se cancelan, son términos semejantes y me queda menos 2. Este binomio al cuadrado aquí lo paso. Entonces para derivar u, ya aquí tengo, bajé la potencia, ya simplifiqué, es un medio menos 1, me queda menos un medio. Este es u a la menos un medio por la derivada de u. Y ya aquí lo que hacemos es nada más simplificar.
Para simplificar, lo que se hace es que se sustituye aquí la derivada de este cociente. Vamos a ver. Voy a poner con esta pluma. La derivada de este cociente aquí cuando derivamos su prima. Ya tenemos aquí el cociente. Se sustituye aquí en u', y luego ya lo que queda es sustituir en la derivada del logaritmo. Entonces la derivada del logaritmo es 1 sobre u por u', y u' ya la tenemos aquí completa. Entonces u quedamos que era esta raíz, se pone 1 sobre la raíz, y luego esto es lo que equivale toda esta u', que es 1/2. Este exponente que está aquí negativo fraccionario lo paso al denominador, lo paso positivo y de una vez lo pongo como una raíz. Y luego esta es la derivada de este cociente, también lo sustituyo. Y ya nada más se simplifica aquí, queda este 2 con este 2, se cancela y queda este signo menos. Con cuidado, hay que tener cuidado con los signos. Las raíces, están las dos raíces multiplicando, me quedan elevadas al cuadrado y se cancela. Y luego se va a multiplicar por este factor que también está al cuadrado. Aquí también simplificamos y me va a quedar aquí un factor x menos 1 a la 1 por x más 1. Multiplicando los dos binomios queda x cuadrada menos 1, y entonces ya tenemos la derivada del logaritmo que estábamos buscando. En esta parte última, darles una última técnica de integración que es muy potente, que es una que sirve para derivar funciones que son complicadas, que tienen exponentes, radicales, varios factores al mismo tiempo en una misma función. Entonces, esta es una herramienta que me permite hacer fácilmente una derivada de este tipo. Me ahorra tiempo si la sé usar bien, y es muy apropiada. Incluso cuando en algunas funciones tenemos en el exponente variables que no son x, así como e a la x o a la x, yo puedo tener una función elevada a una función. Por ejemplo, yo tengo una función a elevada a una función, o tener, por ejemplo, x elevada a la x. Este tipo de funciones, para derivarlas ahorita no tenemos regla. Entonces, esas funciones se pueden derivar con la técnica de derivación logarítmica. Esta técnica consiste en 3 pasos. Yo los puse en 4 porque a mí me gusta más o menos que quede bien descrito todos los pasos. Yo los puse en 4 pasos, pero lo que se va a hacer es, primero, es sacar logaritmo natural de ambos lados donde tengo definida mi función. Luego vamos a derivar ambos miembros de la ecuación que tengamos. Sacamos primero el logaritmo natural de mi función y luego sacamos la derivada de ambos lados de la ecuación, y luego ya lo único que tengo que hacer es, usamos esta regla de la cadena para derivar logaritmos, y ya nada más despejamos f'. Más o menos de la siguiente manera. Esto se entiende un poquito más con un ejemplo. Fíjense lo que vamos a hacer. Aquí voy a resolver el problema 2, donde tengo, si se fijan, aquí arriba en mi numerador un producto de dos funciones, x por x menos 1 a la 3 medios. Todo eso entre raíz de x más 1. Esta yo la podría intentar como un cociente de dos funciones. Y arriba, en el numerador, tengo un producto, entonces yo podía hacer la regla del producto y la regla del cociente para derivar.
Nada más que aquí tendría que usar regla de la cadena, aquí también porque tengo una raíz, entonces ya se empieza a complicar la derivación. Entonces vamos a usar esta técnica de derivación logarítmica, lo voy a explicar por pasos. Lo primero es, voy a copiar mi función f de x igual a x por x menos 1 a la 3 medios entre raíz de x menos 1. El primer paso me dice, voy a sacar logaritmo natural de ambos lados, aquí tengo mi signo igual, de ambos lados de la ecuación saco el logaritmo. Entonces, este es el primer paso, sacar el logaritmo en ambos lados de la ecuación. Lo que voy a hacer es aplicar las leyes de los logaritmos. Este recorte que puse aquí es del formulario general, donde yo tengo estas leyes de los logaritmos, estas 3 leyes que voy a usar para simplificar. También las estuvimos trabajando al final del tema de funciones, también estuvimos trabajando con propiedades de los logaritmos un poquitito antes de salir de contingencia, de que se suspendiera el semestre. Entonces voy a usar estas reglas. Si se fijan, aquí me dice que cuando yo tengo un cociente, yo puedo poner logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo. Entonces yo pongo aquí, voy a simplificar los logaritmos. Aquí tengo el logaritmo de lo de arriba menos el logaritmo de lo de abajo, de esta raíz. Luego, aquí tengo un producto de dos funciones, esta x por esta x menos 1 a la 3 medios. Cuando yo tengo el producto, yo lo puedo separar en una suma de logaritmos. Entonces aquí pongo logaritmo de x más logaritmo de x menos 1 a la 3 medios. Esta la paso igual, esta logaritmo de esta raíz, pero esta raíz la puedo poner como una función potencia, x más 1 a la 1 medio. Entonces aquí este logaritmo lo paso, este 3 medios que está de potencia, uso la propiedad 3, donde a mí me permiten esta potencia ponerla aquí multiplicando, entonces me queda 3 medios logaritmo de x menos 1, y aquí este 2 también lo puedo bajar, aquí está este signo menos, lo dejo, y logaritmo de x más 1. Entonces se fijan, se van como expandiendo en logaritmos. Ya una vez que apliqué las propiedades de los logaritmos, en el segundo paso voy a derivar. Derivo ambos lados de mi ecuación. Aquí usé estos paréntesis rosas para derivar. Entonces derivo en el lado izquierdo y en el lado derecho. Y fíjense cómo voy a derivar. Aquí voy a usar la regla de la cadena. Si ustedes recuerdan, cuando yo derivo logaritmo natural de x, la derivada vale 1 sobre x. Cuando yo derivo logaritmo natural de f, usando la regla de la cadena me va a quedar 1 sobre f por f'. Entonces esto siempre lo voy a usar cuando derive el logaritmo natural de f. Entonces aquí yo sustituyo la derivada del logaritmo natural de f por 1 sobre f por f'. Y luego voy a derivar todos estos logaritmos, todos estos 3 logaritmos. ¿Cómo se deriva una suma? Aplicando es la suma de las derivadas, tengo que derivar este más derivada de este más derivada de este, en este caso menos. Entonces derivo el primer logaritmo, derivo el segundo y derivo el tercero. La derivada de logaritmo de x vale 1 sobre x, la derivada de x menos 1 vale 1 sobre x menos 1 por la derivada de x menos 1 que vale 1. Y aquí este 1 medio lo dejo de factor y derivo este logaritmo que vale 1 sobre x más 1 por la derivada de x más 1 que vale 1. Entonces ya tengo aquí derivados mis 3 logaritmos. ¿Qué es lo que voy a hacer en el paso 3? Voy a despejar mi f', que es lo que yo ando buscando, mi derivada de mi función. Para despejarla, lo que hago es multiplicar toda mi ecuación, por f de x, porque aquí la tengo en el denominador. O si quieren aquí, esta que está dividiendo la paso para el otro lado multiplicando.
De las dos formas se puede interpretar. Entonces ya dejo yo sola aquí mi derivada y va a ser igual aquí esta f de x por esta suma de estas tres derivadas de estos logaritmos. Ya simplificadas las fracciones me queda de esta forma. Y aquí yo ya nada más lo que me queda, este es un paso 4 que yo incluí en la metodología, que es esta f de x yo tengo que sustituirla. ¿Y de dónde la saco? Pues esta f de x es la que yo quería derivar, esta que tengo aquí en mi problema. Entonces yo sustituyo mi f de x, que era mi problema, y ya nada más lo multiplico por la derivada de estos tres logaritmos que ya tenía aquí. Aquí lo que puedo hacer es seguir simplificando. Aquí sumo estas tres fracciones, simplifico términos semejantes, pero ya le pueden seguir ustedes. Aquí yo quería que vieran cómo se obtiene la derivada usando el método de derivación logarítmica. Vamos a hacer un segundo problema. Vamos a resolver el problema 3 que tenemos aquí de los propuestos. Este problema 3, si se fijan, tengo mi función igualada a x cuadrada por una raíz entre un binomio al cuadrado. Entonces aquí también podrían usar la regla del cociente y luego aquí la del producto y luego aquí la de la cadena y abajo la de la cadena. Y se hace un problema que también lo pueden resolver, pero se hace muy largo y se hace muy tedioso. Entonces aquí vamos a usar derivación logarítmica para que vean que es muy sencillo. Yo pongo mi problema, esta es mi función que yo quiero derivar, yo la copio igualita y en el primer paso aplico logaritmo natural en ambos lados de la ecuación. Ya que aplicamos logaritmo, vamos a usar las leyes de los logaritmos para simplificar. Si se fijan, yo aquí tengo un cociente de dos funciones. Entonces utilizo esta regla. Cuando yo tengo un cociente es la derivada de lo de arriba, el logaritmo de lo de arriba menos el logaritmo de lo de abajo. Y ya simplifiqué esta fracción. Luego, yo aquí tengo el logaritmo de un producto de dos funciones. Aquí tengo un producto. El logaritmo del primero más logaritmo del segundo. Logaritmo de la primera función más logaritmo de la segunda función. Aquí ya apliqué la tercera ley de los logaritmos. Este 2 lo puedo sacar aquí multiplicando del logaritmo. Este 1/2 también lo voy a sacar multiplicando del logaritmo y este 2 también lo puedo poner aquí multiplicando al logaritmo. Ya que tenemos simplificados mis logaritmos, ya bajé todas las potencias, ya hice todos los cocientes, todos los productos, ya me quedaron puras sumas de logaritmos. Ahora lo que sigue en el paso 2 es derivar toda mi ecuación. Derivo del lado derecho y derivo del lado izquierdo. De los dos lados derivamos, entonces recordamos, aquí usamos para derivar la regla de la cadena. La derivada del logaritmo natural de f es 1 sobre f por f'. Y aquí voy derivando cada uno de estos tres términos. La derivada de este logaritmo, el 2 lo dejo y derivo el logaritmo. Este 1/2 lo dejo aquí y derivo el logaritmo. Este 2 menos 2 lo dejo y derivo este logaritmo. Entonces la derivada de este logaritmo vale 1 sobre x. La derivada de este logaritmo usando la regla de la cadena es 1 sobre u por u'. Y la derivada de este logaritmo es 1 sobre u por u'. Entonces ya tenemos estas tres fracciones y yo lo único que tengo que hacer es despejar la derivada que ando buscando. Este f de x lo paso multiplicando y entonces mi derivada va a ser este f de x que está aquí multiplicando. Casi siempre, se puede poner en cualquiera de los dos lados de la fracción. También yo lo pude haber puesto acá al final. Se utiliza mucho que se pone acá enfrente, pero no es lo mismo, es conmutativo el producto. Y yo aquí nada más voy a sustituir en el paso 4 lo que vale mi función. Mi función lo saco de acá de mi problema, lo sustituyo y tengo la suma de estas tres fracciones. Y ya ustedes pueden seguir simplificando, sumar las fracciones, simplificar términos semejantes, pero bueno, yo aquí ya tengo la derivada. Ya ustedes pueden seguir simplificando.
Vamos a hacer ahora el problema 5. Este es uno de los problemas que les decía que sí no tenemos forma de derivar ninguna regla que podamos aplicar, a diferencia de los dos primeros problemas que resolvimos. En este problema que resolvimos aquí al principio podemos usar la regla del cociente y luego la regla de la cadena y luego la regla del producto. Y yo derivaba porque derivaba. Aquí también en el problema 3 podemos usar varias reglas y podemos obtener la derivada. Pero en el problema 6, no, el 5, que es el que vamos a resolver ahorita, no tenemos ninguna regla que me diga cómo derivar cuando yo tengo en mi exponente la variable. Nada más cuando sea e a la x o a la x constantes. Pero aquí tengo una función variable elevada a una función variable. Entonces, no hay ninguna regla. La única, ahora sí, la única que nos quedaría aquí es usar derivación logarítmica. ¿Qué hacemos en el paso 1 de la derivación logarítmica? Sacamos logaritmo natural de ambos lados de la ecuación. Sacamos logaritmo aquí y logaritmo aquí. Luego aplicamos las leyes de los logaritmos. Aquí tengo esta potencia, yo la puedo bajar aquí multiplicando, aplicando la regla 3. Y luego yo ya tengo simplificados mis logaritmos. En el paso 2 yo derivo de ambos lados de la ecuación. Aquí identifico esta derivada que voy a hacer aquí es un producto de dos funciones que dependen de x. Voy a derivar con la regla del producto. Entonces es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. ¿Sí? Entonces aquí este logaritmo natural de f se deriva como usando la regla de la cadena 1 sobre f por f'. Y aquí voy a derivar logaritmo natural de x menos 2, que es 1 sobre x menos 2 por la derivada de x menos 2, que vale 1. Aquí también este lo dejo sin derivar y derivo x más 1, que su derivada vale 1. Luego ya aquí estas dos fracciones las multiplicamos, simplificamos, numerador por numerador, denominador por denominador, tengo esta fracción. Aquí me queda este logaritmo. Y ya en el paso 3 lo que tengo que hacer es despejar esta f', que es la que ando buscando en mi derivada de mi función. Entonces aquí me queda f de x por la suma de estos dos términos que ya tenía aquí. Y ya nada más f de x lo sustituimos en el paso 4 de mi problema original. Y yo ya tengo la derivada de mi función. Puedo seguir simplificando y todo, pero yo ya terminé de derivar. ¿Sí? Y eso es usar derivación logarítmica. Les digo, esta me sirve mucho cuando tengo funciones que son complejas, que tengo exponentes, radicales, multiplicaciones, divisiones. Y ya cuando nos acostumbramos a hacerla, aplicando estas leyes de los logaritmos, pues las funciones se simplifican mucho y ya nada más derivamos puros logaritmos, que es muy sencillo derivar un logaritmo. Entonces, el logaritmo de u es 1 sobre u por u'. Entonces, no es complicado. Si ustedes lo practican, lo pueden. Es una herramienta poderosa. Ya por casi lo último, les voy a presentar las reglas para las derivadas de funciones hiperbólicas. ¿Sí? Aquí tengo cómo se asigna. Por ejemplo, aquí ya está con la regla de la cadena. Ya el ángulo no es x, el ángulo es directamente u. Se fijan, la derivada de seno hiperbólico de u es coseno hiperbólico de u por u'. Aquí la derivada de coseno hiperbólico es igual a seno hiperbólico de u por u'. A diferencia del seno y el coseno, que son de los normales, que no son hiperbólicos, que aquí cuando derivábamos coseno me quedaba menos seno, en hiperbólicas las dos derivadas son positivas. Aquí sí está correcto, parece un error, siempre nos acostumbramos a cambiar el signo, pero aquí en hiperbólicas pasa que la derivada sí son las dos positivas, tanto la del seno como la del coseno. Y aquí están las demás reglas, también se parecen a las derivadas normales, ¿sí?
y se usan, es igual, si yo tengo que derivar seno de 4, hiperbólico de 4x, pues yo aquí ocupo esta regla que es coseno de u por u'. No confundirlo, no lo voy a multiplicar por el argumento, sino que lo pongo como coeficiente y ya quedó derivado. Si yo tengo, por ejemplo, un producto de dos funciones hiperbólicas, es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, y luego ya nada más derivar estos términos con las reglas que vienen aquí. La tangente la dejo sin derivar y el coseno lo derivo como 6 coseno hiperbólico de 6x. La tangente, por aquí estaba, esa es la cotangente, acá está la tangente, es cosecante cuadrada hiperbólica de 3x, y aquí usando la regla de la cadena por 3. Entonces ya tengo yo derivada este producto de estas dos funciones hiperbólicas. Ya por último, ahora sí, vamos a definir lo que son los diferenciales. Un diferencial es o se asigna con esta notación de f de x, y es esta pequeña cantidad, esta pequeña distancia, cuando yo tengo un incremento en mi función delta x, el delta y correspondiente a ese delta x en mi función se llama diferencial. Aquí entonces esto va a ser mi diferencial. No sé si ustedes se acuerdan, tenemos tres interpretaciones muy importantes de la derivada. Las principales es la derivada como la pendiente de la recta tangente en un punto, en una curva, aquí, la pendiente de esta recta tangente. Me tienen que decir en qué punto, en un punto hago la curva. ¿Sí? También tengo la derivada como una razón de cambio entre dos variables, cómo cambia la y cuando yo cambio la x. Y también tengo la derivada como una velocidad de cambio instantánea. Entonces aquí en diferenciales, si ustedes recuerdan, cuando yo derivo f con respecto a x, yo tomo que es la derivada. Entonces yo de aquí, de esta definición de derivada, yo puedo despejar lo que vale este diferencial. ¿Sí? Va a ser la derivada por mi delta x, que está aquí como dividiendo, lo paso multiplicando, y entonces un diferencial de una función se define como, se denota como df de x, y es la derivada de mi función por un dx. Es decir, si a mí me dan la función, yo puedo encontrar su diferencial. ¿Cómo? Pues yo derivo mi función, aquí saco la derivada de este polinomio que vale 6x más 5, y yo ya nada más lo multiplico por el dx, y eso es encontrar su diferencial. Entonces ya a estas alturas del curso ya ustedes deben ser capaces de derivar muchas funciones diferentes, funciones que son polinomios, funciones que son trigonométricas, funciones exponenciales, logarítmicas, raíces, potencias. Entonces ya ustedes tienen la oportunidad de sacar una gran cantidad de diferenciales. Para encontrar un diferencial, pues ya nada más multiplico la derivada por el por el dx, y eso sería mi diferencial. En este caso aquí tengo que usar la regla de la cadena para obtener el diferencial de g. Entonces derivo seno, que su derivada vale coseno, y ya nada más derivo la u usando la regla de la cadena, es 6 coseno de x, y ya despejo yo este diferencial como 6 coseno de 6x por dx. Pues bueno, ya sería aquí todo lo que yo tengo para platicarles en el curso. Este último tema de derivadas, pues una disculpa que lo tuvimos que ver muy rápido, pero lo más importante ya lo estuvimos trabajando en los videos anteriores y en los trabajos y tareas anteriores. Ya me los imagino yo a estas alturas súper listos con todas las derivadas que tienen que practicar y aprenderse. Les quiero agradecer mucho su paciencia, su atención, y pues ya pedirles que
en este último examen, esta última tarea que va a ser el examen, le echen todas las ganas del mundo y que tengan sobre todo la confianza. Si tienen alguna duda, se pueden comunicar conmigo, yo les contesto lo más rápido que puedo. Y pues estoy al pendiente de sus comentarios, de sus dudas. Les agradezco mucho su atención durante todo este trabajo que hemos hecho y les mando un fuerte abrazo. Hasta luego, muchachos. Gracias.